Primero vamos a explicar la clase calorías, comenzando por el archivo .h. En esta clase lo que se hace es calcular el gasto calórico diario de la persona. Por eso es que tenemos nuestro miembro GC, que es el gasto calórico. En este constructor lo inicializamos y tenemos sus métodos asignar y obtener o set y get. Vamos a tener también la función void, gasto calórico diario o gasto CED, que depende de un dato entero y un float para calcular este gasto calórico. Esta clase tiene como amiga la clase datos persona para poder acceder a ciertos datos que tenemos para poder acceder a los datos entre las clases. Esta clase también tiene como amiga la clase datos persona. Ahora, volviendo, explicando la parte del CPP, vamos a tener las funciones asignar y obtener GC, que sería el gasto calórico. En asignar también tenemos esta leyenda para que, pues, de este modo podemos ahorrar un poco de espacio en el main. Finalmente estos son datos que ya conocemos, que manejamos y pues son muy útiles y los hemos utilizado bastante. Ahora, la función que calcula el gasto calórico diario es la siguiente. Depende de GC, que en este caso GC sería el gasto calórico, digamos que el nivel de ejercicio físico o de actividad física de la persona. Dependiendo de este nivel que se pregunta al usuario en el main, vamos a calcular de una manera diferente el gasto calórico. ¿Por qué? Bueno, porque por ejemplo en el caso 1 es el caso en el que la persona no hace mucha actividad física, por lo que se tiene que multiplicar por esta cantidad, 1.2, y conforme tiene más actividad física la persona, va aumentando esa cantidad. Ahora bien, este dato flotante es el metabolismo basal, que se utiliza, es parte de la fórmula para calcular el gasto calórico. Eso sería todo en la parte de calorías, la clase de calorías. Ahora vamos por la clase recomendaciones. Ahora en la clase de recomendaciones iniciamos nuestra clase de recomendaciones y tenemos nuestra variable char, que es recomendaciones, o m/recomendaciones. Y como métodos tenemos el set recomendaciones y el get recomendaciones, así como tenemos dos void, que es recomendaciones, y el menú de recomendaciones. Ahora vamos al CPP. En este caso, el primero que tenemos es set recomendaciones, que asigna el índice de masa corporal y el metabolismo basal. El siguiente es get recomendaciones, que es el que devuelve las recomendaciones. Ahora, en este void de recomendaciones está dado por las dos variables float índice de masa corporal, y float metabolismo basal. En este te indica, dependiendo tu índice de masa corporal, si estás bajo de peso, si estás en tu rango normal, o si estás estás pasado de peso o ya entras en obesidad. En cada uno te recomienda qué ingesta de calorías debes de tomar y si tienes que hacer qué tipo de rutina de ejercicio tienes que tomar. Ahora, en el menú de recomendaciones, lo que va a hacer, en tú vas a elegir, según el menú que te aparezca en la pantalla, qué es lo que quieres hacer. Si quieres bajar de peso, si quieres mantener tu peso, o si quieres subir de peso, o también por prescripción médica. Según la opción que tú selecciones, va a ser el tipo de recomendaciones que te va a dar. Bueno, en es la clase actividad física, que tiene dos variables, una entera que es pasos y una flotante que es distancia. En este caso tienes 5 métodos, que es el void, que asigna los pasos, el int, que regresa la variable de los pasos, y tienes el void set distancia, que asigna la distancia, y el get distancia, es lo normal, y el void distancia, que es lo que calcula la distancia según tus pasos.
Y también aquí se dice que es una clase amiga de recomendaciones. Ahora, en el CPP de actividad física tenemos el set y get pasos, que ya sabemos cómo funcionan. Uno asigna y el otro devuelve. Igual, set distancia y get distancia, uno asigna y el otro devuelve. Y en distancia, void lo que está asignado por la entera pasos y el booleano CE. El CE significa que es el sexo o el género, o en realidad el género de la persona. Si se selecciona 0, se va a multiplicar el número de pasos por .66, que es la distancia de la zancada de una mujer promedio. Y se multiplica y te da la cantidad de metros que recorriste. Y si seleccionas 1, seleccionas el de varón o el de hombre, y lo que hace es multiplicar igual tu número de pasos por la distancia de la zancada, que es .77, que es en promedio la de un hombre. La clase datos persona va a reunir todos los datos de una persona, valga la redundancia, como su peso, la edad, la altura, el sexo o el género, las afecciones, ya sea que sea diabético, tenga artritis, etc. También va a calcular el IMC y el metabolismo basal, que vamos a utilizar después, bueno, que utilizamos en las clases previamente explicadas como actividad física, recomendaciones y calorías. Los métodos son sencillos relativamente, son métodos que ya conocemos. Tenemos también nuestros constructores, nuestro constructor y nuestro destructor. El constructor inicializa las variables de edad y de peso que vamos a ver en el CPP. Tenemos nuestro método set edad, set peso, get edad, get peso. También tenemos para la altura, para el sexo o el género, para las afecciones, para el IMC y para el metabolismo basal. Además, tenemos para calcular el IMC y tenemos como clase amiga la clase C calorías. Ahora pasamos al CPP. Y en el CPP, como mencionaba antes, tenemos datos tenemos funciones realmente sencillas, como asignar o obtener. Son funciones de cajón que ya vimos. Tenemos nuestros datos de asignar, de obtener, tanto peso como la edad, la altura, el sexo o el género y las afecciones. La función para afecciones, para asignar afecciones, hace un cálculo, bueno, no lo hace, muestra cómo se hace el cálculo de la altura en una persona que tiene alguna afección física como diabetes, artritis o alguna afección que afecte su altura real. De esta forma, el usuario puede ingresar su altura correctamente con la medida real y no la medida después de alguna enfermedad o algo que modifique este dato. Tenemos nuestro método getAfecciones. Pues estos son los métodos básicos que tenemos. Y tenemos nuestro método para calcular el IMC. El IMC se calcula con una fórmula, involucra el peso dividido entre la altura al cuadrado. La altura debe estar en metros, por eso es que nosotros hacemos esta conversión dividiendo entre 100. Tenemos también nuestro set IMC para el metabolismo basal. Tenemos nuestra función get metabolismo basal, que calcula el metabolismo basal. Este está dado por una fórmula que depende del género de la persona. Si es hombre, se utiliza esta fórmula de aquí, que involucra el peso, la altura en centímetros y la edad. Y si es mujer, se ocupa esta otra fórmula, que asimismo involucra el peso, la altura y la edad.
Al final se devuelve el valor del metabolismo basal y así es como se calcula. Bueno, en la parte que nosotros tenemos a través del main, nosotros podemos incluir las librerías, que son las de base, que son el iStream, el Windows.h, debido a que tenemos diferentes funciones en las que se ocupan, como en la de sleep, para que nos dé una pequeña pausa. Tenemos que se incluyen los encabezados de las clases, que son de datos persona, de calorías, de actividad física y de recomendaciones. También tenemos lo que es de cajón, el using namespace, para que nos reconozca los comandos. Bueno, dentro de nuestro main tenemos también que se inicializan objetos de las clases que nosotros mencionamos anteriormente, como P, como NA, PAS o RE, dependiendo la clase. También tenemos que se inicializan otros objetos de tipo int y de tipo float. También se inicializa otra de tipo bool. Y también tenemos otra de tipo float. Bueno, aquí nosotros vamos a tener un do while para que se repita el proceso siempre que nosotros queramos repetirlo. Esta nos manda un pequeño saludo, un pequeño resumen de lo que nosotros vamos a ver dentro de nuestro código, de lo que ha estado afectando a través de la pandemia como nosotros como personas. Tenemos una pequeña pausa y nos pregunta si queremos realizar un monitoreo. En caso de que la respuesta sea afirmativa, pues se pedirán diferentes datos que se irán guardando a través de métodos de clase. Después de que nosotros ya tenemos nuestros diferentes datos, los otros los vamos a mandar a guardar a través de set de los diferentes métodos, pero para poder guardarlos nosotros, si recordamos, tenemos que hacerlo a través de un objeto. Este objeto va a ser de la clase de persona, que va a ser P. Nosotros mandamos a llamar a nuestro método a través de este objeto y nos va a guardar nuestros datos. Después se mete una pausa para darle un poco más de sabor al código. Después tenemos que obtener cada uno de los datos para mostrarlos en pantalla y dar un pequeño resumen de para qué nos sirven estos datos. En este caso el IMC y cómo es que este afecta para que nosotros sepamos que estamos en una situación de obesidad, sobrepeso, si tenemos bajo peso o estamos en un rango normal, ya que de esto depende mucho nuestra salud. Es un gran indicador para saber cómo estamos de salud. Después de esto, nosotros pedimos pues la cantidad de ejercicio realizada por semana para conocer nuestro gasto calórico, que también es un buen indicador para que nosotros tengamos certeza de cómo estamos de salud y qué podemos hacer con respecto a ello. Lo que mandamos a hacer es, se mandó un menú de lo que podría ser los niveles de ejercicio para que sea un poco más sencillo calcularlo. Dependiendo de este nivel, se guarda en otro objeto que fue declarado anteriormente y de acuerdo a nuestra respuesta, se manda a llamar a otro método de clase, pero ahora va a ser de acuerdo a nuestro gasto calórico por día. Nosotros tenemos una variable, un objeto inicializado de la clase de gasto calórico llamada na, que manda a llamar al método de clase que es gasto, en el cual nosotros tenemos dentro lo que es NA, que es la variable anterior en la que nosotros guardamos el dato de nuestro menú. Y también para mandar a llamar a ese método, nosotros tenemos que poner otro tipo de dato que se manda a llamar a través de un objeto de la clase persona, ya que pertenece a ese, que es get, obtener nuestro metabolismo basal
y este también depende de otro argumento que es el sexo. De ahí nosotros podemos medir la distancia recorrida en pasos, recorrido en metros a través de los pasos que nosotros caminamos. ¿Esto por qué? Porque en la mayoría de aplicaciones que nosotros podemos tomar, como en un celular o ya sea en una pulsera como la que están sacando varias compañías, entre ellas Xiaomi, nosotros podemos ver que a través de los pasos que nosotros recorremos nos puede decir la cantidad en kilómetros o metros que nosotros estamos recorriendo día a día. Nosotros, pues no somos la excepción, tomamos la cantidad de pasos a través, o sea, nosotros lo mandamos a llamar a través de de consola, que nos escriba la cantidad de pasos que pues recorre durante un día. Se guarda en la variable PAM y nosotros podemos mandar a llamar a nuestro método de clase para asignar los pasos, guardarla en PA y para poder nosotros después ocupar ese dato como argumento para medir nuestra distancia, pero ahora en metros. Para ello, nosotros tenemos que mandar a llamar al objeto que habíamos inicializado a través de nuestra clase, que es de distancia. Nosotros mandamos a llamar nuestro método, mandamos los argumentos necesarios, que en este caso son los pasos, y también es dependiendo del sexo de la persona, ya que sabemos que una zancada de un hombre y de una mujer pues varía un poco, por lo cual no sería la misma. Se manda una pausa del sistema y que se manda a limpiar la pantalla para que no se vaya juntando toda la información al mismo tiempo. Después nosotros mandamos a imprimir todos los datos que ya recabamos a través de los métodos de clase, se imprimen en pantalla y luego nosotros podemos hacer las recomendaciones que quisimos. En este caso nosotros quisimos hacer 3 tipos de recomendaciones. Las primeras son recomendaciones generales. Cualquier persona que pueda ocupar este programa, o sea chico o sea grande, tiene recomendaciones generales que puede seguir para mejorar, digamos, su calidad de vida. Esto tomado de diferentes páginas que tenían recomendaciones específicas, pero que se parecían varias. Entonces nosotros lo que decidimos es hacer unas recomendaciones generales que puedan servir para cualquier persona. Ahora, también nosotros tomamos lo que son recomendaciones de acuerdo al índice de masa corporal de la persona. ¿Esto por qué? Nosotros sabemos que si estamos en una situación de bajo peso, no son las mismas recomendaciones en alimentación y en ejercicio para una persona que tiene obesidad. Por lo cual nosotros pues mandamos a hacer otro objeto, lo inicializamos en la parte de recomendaciones para nosotros poder llamar a nuestro método de clase de recomendaciones y meter los argumentos necesarios para la llamada a este método, que en este caso estamos metiendo también un objeto de la clase persona para mandar a traer el metabolismo basal, que también tiene como argumento el sexo, y también pues la otra parte que también ocupa pues lo mismo. Después de ahí nosotros, teniendo en cuenta que ya tenemos 2 recomendaciones distintas, el usuario ya puede tener una mayor visión acerca de todas sus características y cómo está realmente su cuerpo. Y le damos damos 2 opciones para que él pueda decidir acerca de planes con los que puede trabajar diariamente. Teniendo en cuenta estos conocimientos, la persona puede elegir entre diferentes planes con los que nosotros estaremos trabajando dentro de este programa, que puede ser bajar de peso, mantener nuestro peso, subir de peso o prescripción médica, dependiendo lo que el usuario quiera. Esto muy aparte de las recomendaciones anteriores. Tenemos que las recomendaciones de acuerdo a la elección del usuario, mandamos a traer otro método de clase a través de un objeto inicializado de las recomendaciones, de la clase recomendaciones, con como argumento el ni, que es
que es el argumento que guarda nuestra elección. De ahí nosotros podemos darle al usuario la opción de poner una meta diaria, como por ejemplo aumentar la cantidad de pasos o aumentar mi actividad física semanal. Esto se guarda en otra variable que es mem, se hace un switch a través de ese resultado, que en este caso nosotros quisiéramos aumentar, ¿cuál sería nuestra meta en pasos? Eso se guarda en otra variable, se espera, digamos, un día para que nosotros podamos contar nuestra cantidad de pasos. Después, la misma consola nos pregunta, ¿cuántos pasos recorrió hoy? Si el número que nosotros pusimos concuerda o es mayor a lo que nosotros habíamos puesto anteriormente, tiene que darnos un resultado de meta alcanzada. En caso de que no se haya llegado a la meta, pues nos manda otro que dice aún no, pero sigue esforzándote. En el caso 2, nosotros ponemos que cuántas veces planea ejercitarse esta semana, como para subir nuestro ritmo en este caso. Se guarda también en num, que también estaríamos ocupando aquí en esta parte algo que se llama polimorfismo. Después tenemos que una semana después que se espera el programa, aunque nosotros le demos indicaciones, nos pregunta cuántas veces se ejercitó y si el número que nosotros estamos ingresando concuerda con el número que ingresamos anteriormente, nos manda una meta alcanzada o el mismo letrero de aún no, pero sigue esforzándote. Anteriormente había hablado de un do while que cerraba nuestra aplicación en caso de que nosotros no tecleáramos un número que fuera parte de. Aquí lo estamos visualizando en la parte de que si no teclea 0 o 1, bueno, en la parte que teclea 0, nos mandará el letrero de está bien, lo intentaremos más tarde y se repetirá el ciclo después de 20 milisegundos, se limpiará la pantalla. Y ese es todo el mail.